a el emperador, que todos los emperadores se hacían llamar una especie de representante del Dios en la tierra. Entonces, para ser abogado en el imperio occidental, recuérdense que hubo una época que ya el imperio romano se divide en dos. Imperio occidental, que tenía su asiento en la antigua Roma, y el imperio oriental, que tenía su asiento en la antigua Constantinopla. Obviamente, mis estimados estudiantes, Constantinopla no existe. Constantinopla quedaba en Bizancio. Bizancio tampoco existe, en donde está sentada actualmente la actual Turquía. Esa era la sede del Imperio Romano de Oriente. Entonces, para ser abogado en la parte occidental del imperio, el único requisito que se exigía era ¿qué cosa? Dominar la retórica. Era el único requisito en el imperio occidental que se exigía para tú ser un abogado. Sin embargo, en la parte oriental del imperio sí había que estudiar derecho ya en la antigüedad, en el imperio de Oriente. Se sabe de data bibliográfica que inclusive los estudiantes, tanto habían escuelas de derecho en Constantinopla, sede del imperio, y en Alejandría. Recuerde que Alejandría siempre ha sido una cuna bibliográfica por excelencia del mundo antiguo, muy a pesar que en la época de Julio César y Cleopatra hubo el famoso incendio de la biblioteca de Alejandría, donde se perdieron invaluables textos de la antigüedad, pero aún así esa biblioteca de Alejandría, muy famosa, insisto, volvió a reconstruirse y era un centro de erudición del mundo antiguo conocido. Entonces, en el Imperio Oriental se exigía el estudio del derecho para poder ejercer la profesión de abogado en la antigüedad. Inclusive hay algunas bibliografías con que yo me he topado con que los estudios inclusive no culminaban sino 5 años después, y se le aplicaba un examen final a cada uno de los estudiantes para permitirle ejercer el ejercicio, discúlpenme la redundancia, de la abogacía. Ya entonces haciéndoles este recuento de cómo surge esta profesión de abogado, más o menos en el año 524, ya por supuesto después de Cristo, ya estaban asociados perfectamente cada uno de los abogados. En aquella época se denominaban letrados, no abogados como tal, ya se asociaban en colegios profesionales. Y la obligación ya en esa época es que para ejercer ese oficio de abogado, el requisito era no solo haber estudiado en una escuela de derecho, tener ese examen de admitido, sino que tenías que residir en la zona y inscribirte en el colegio de letrados de esa misma zona en la antigüedad. Inclusive, en esa misma época, esos colegios se encargaban de la parte deontológica, para que ustedes vean, en plena antigüedad, los abogados eran celosamente vigilados por los colegios de letrados, y por cualquier infracción conocida que se les lograra evidenciar, eran perfectamente expulsados y no se les permitía seguir ejerciendo. Insisto, para mi asombro, en la época que me dediqué a profundizar de dónde surgía el inicio práctico de esta profesión, me sorprendió verdaderamente que para el siglo IV, insisto, el año 524, avanzado siglo IV y V, se cumplía perfectamente
con las normas deontológicas de honorabilidad, y era perfectamente seguido el comportamiento intachable y la imagen de rectitud, mis estimados estudiantes, que tenían que tener los abogados en la antigüedad. Y eso para mí, con el mundo bárbaro antiguo, me llamaba muchísimo la atención. Las personas que ejercían la labor de abogado, de abogacía, tenían que ser las personas más honorables y más rectas dentro de la antigüedad, so pena de ser expulsados de los colegios de letrados, de manera tal que sus conductas debían de ser intachables en su rectitud de accionar y de actuar. Inclusive yo me he encontrado con textos deontológicos en donde les prohibían utilizar argucias legales para dilatar los juicios en donde estuviesen dirimiendo algún asunto. Tenían que circunscribirse directamente a la verdad, para que ustedes vean los desvirtuados que hoy en día se presenta la figura del abogado. Si ustedes escuchan, en muchas ocasiones hay muchísimos chistes, muchos de mal gusto, con respecto a la profesión de abogado. Que por culpa del accionar de algunos pocos, porque insisto, la generalidad de las personas no son necesariamente malas. Lo que pasa es que los malos hacen muchísimos más ruidos y es más notoria. Pero hay muchas, o son la gran mayoría de las personas, que sí tienen principios éticos y morales en todos los ámbitos y en todo lo largo y ancho de nuestro país. Pero para que ustedes vean el contraste de cómo se origina esta profesión de abogacía, los principios éticos, morales y deontológicos desde un principio de su creación, el recelo que tenían los colegios de letrados en el ejercicio mismo de esta profesión, y en cierto momento el descrédito que en algunos casos se presenta hoy en día por la deformación de tipo personal, pero que se ha ido increciendo y que ha deformado verdaderamente el noble acto de ser abogado, que no es otra cosa que defender los principios elementales de la justicia, la igualdad y la equidad. Entonces, de manera tal que inclusive dentro del orden deontológico les estaba prohibido en la antigüedad utilizar artimañas legales. Solo se le permitía actuar basado en la ley. No se les permitía la calumnia. Y por supuesto estaban obligados por un juramento de advocatus calumniae, que en donde se comprometían casi religiosamente a nunca jamás traicionar y dedicarse en exclusividad a defender los intereses de su cliente. De manera tal que uno lee esto y uno se siente verdaderamente identificado en la sencilla razón de que no es una situación utópica, sino que esta profesión desde su inicio está creada con el único objetivo de conseguir la aplicación justa de las normas jurídicas en cada uno de los casos. No está indicada para hacer tropelías de la ley ni para enriquecerse de manera vil, sino que por el contrario, con el honorario justo perfectamente se puede vivir de manera consona, de manera aceptable y honorable frente al resto de la sociedad en que estemos relacionándonos. Entonces estaba prohibido inclusive para la equiparación de los conflictos la solución de los conflictos dentro de un tribunal. Estaba prohibido inclusive por los letrados, por los colegios de letrados, enfrentar a un abogado novato o primerizo
con abogados de experiencia. Es decir, el ejercicio de la profesión de abogado equilibraba inclusive hasta el ejercicio mismo de la práctica del derecho dentro de los propios juzgados, en donde no se le permitía a aquellos abogados jóvenes enfrentarse a aquellos abogados expertos. Es decir, expertos se enfrentaban con expertos. Es decir, para inclusive en el nombre último y posterior en pro de la justicia, equilibrar hasta la controversia jurídica, enfrentando iguales con iguales, no un experimentado con uno que no tuviese ninguna experiencia. Este hecho inclusive me llamó muchísimo la atención en la época que me he dedicado a estudiar de la misma, porque verdaderamente todos los principios por el cual se creó esta profesión dan fe de que era con un sistema de preservar en todos y cada uno de los procesos la justicia, la equidad y la igualdad. También, por supuesto, existieron en la antigüedad inclusive distintas leyes creadas para resguardar o evitar la mala fe y asegurar, lógicamente, insisto, la fidelidad y la defensa jurídica del cliente. Eso estaba regulado por la ley. Es decir, la ley exigía que cada uno de los abogados defendiera de manera honorífica, honorable a cada uno de sus clientes, penado inclusive con duras sanciones a aquellos abogados que infringieran todas estas normativas. Bien, para ir finalizando esta parte y volvernos otra vez al procedimiento civil, tenemos que, yo me basé buscando, no hoy por supuesto, desde hace mucho tiempo, investigando en cuanto a las mujeres en el proceso histórico, sobre todo en la parte que nos retrotrae en este presente de nuestra clase, si en algún momento hubo dentro de la antigua Roma mujeres abogadas. Y ustedes me dirán, por supuesto que no, profesor, nos ha dicho que la mujer no tenía ningún tipo de atribuciones en la antigua Roma. Para finalizar esta parte de complemento de información general, pero creo que es relevante para todo aquel que se interese en conocer verdaderamente de dónde surge la materia de esta profesión digna. Existieron algunos casos históricos, anecdóticos de mujeres en la antigua Roma que de cierta u otra manera ejercieron de manera esporádica el ejercicio de abogadas. En algunos casos se data, creo que en la época, si más no recuerdo, de Valerio Máximo, retórico del siglo I, bajo el imperio de Tibrio, quien en su obra, ahorita no recuerdo la obra exactamente, pero él creó una obra, Valerio Máximo, en donde esa obra estaba constituida por varios libros y en donde cuenta la historia de la primera mujer que ejerció esta profesión de avocati. Y esta señora se llamaba Amesia Sentia. Más o menos en el siglo I, más o menos en el año 70 de nuestra era, si más o menos no recuerdo, más o menos en el año 70. Y lo hizo en una sola ocasión, cuenta este señor Valerio Máximo, para defenderse a sí misma. Valerio escribió que Amesia Sentia, culpada, abogó su causa en el muy grande concurso del pueblo, juntados por supuesto los jueces junto al pretor,
y ejecutando, no solamente con una diligencia, dice él, expresiva, sino también con una gran fortaleza, absolutamente todas las partes. Por eso es que es anecdótico, porque ocurrió absolutamente desde el principio a fin declamó toda su defensa. Y en la primera instancia la dieron por libre porque los convenció a todos los presentes de todos sus argumentos por su nivel oratorio. Esa fue el primer ejemplo en cuanto a las mujeres que se hicieron o ejercieron esporádicamente este ejercicio del derecho en la antigua Roma. Ahora bien, en la crítica, lo que destacaron y no les gustó a los romanos era que por el tono y la declamación y la fuerza, el ímpetu con que defendía sus argumentos, ya comenzaron a rechazarla o rechazar su comportamiento, porque representaba, según ellos, entre comillas, un espíritu demasiado varonil. Ya por ahí comenzaron a confrontar el hecho de que una mujer se hiciese abogada, porque obviamente hay que hablar con muchísima efusividad retórica, y para los romanos eso significaba una actitud demasiada varonil. Otro caso conocido inclusive de mujeres o de mujer o de una que fue abogada en la antigua Roma, que ejerció en algún momento, fue una mujer que fue contemporánea a Cicerón. Por eso es que conocemos su nombre perfectamente, porque Cicerón escribió absolutamente todo lo que, o escribía todo lo que pasaba alrededor de su entorno mientras estuvo en vida. Se dice que fueron algunas, fueron varias, pero la más conocida fue Calla Frania, conocida como Calla Frania Calpurnia. Fue citada en varias oportunidades por Cicerón y fue muy conocida también por sus exposiciones elocuentes y por su experto dominio de la retórica. Perfectamente. Giovanneisa me dice que no va a poder entrar a clase. Ok. Calla Frania dedicó gran parte de su vida, esta señora, insisto, contemporánea con Marco Tulio Cicerón, dedicó buena parte de su vida y sus energías en la defensa de otras personas, y que por lo visto, con la excusa de su aparente vehemencia a la hora de llevar a cabo, insisto, a los romanos no les pareció que una mujer defendiera sus argumentos con la suficiente firmeza y retórica fuerte. Esta defensa de esta señora Calla Frania también enfureció a los jueces del momento, y producto de esta actuación de esta señora, ahora sí, los magistrados de la época originaron la famosa Lex Afrania, en donde prohibieron ya de manera formal que las mujeres ejercieran la abogacía, porque, insisto, las razones de peso que daban ellos en ese momento, entre otras cosas, es que la mujer se asemejaba a un hombre cuando defendía con demasiado énfasis o demasiado encono sus argumentos deliberativos. Esto de verdad a esta sociedad eminentemente patriarcal no les pareció perfectamente normal. En ese sentido, entonces, ese caso, y por ahí en el conducto de la bibliografía que uno tiene presente, se hallan uno o dos casos más adicionales, pero en líneas generales esos son los más
reverberantes o los más, si se quiere, más destacados que uno puede indicar que existió una incipiente intención de la mujer en la antigüedad de hacerse abogada, pero por esta cuestión eminentemente patriarcal de la época romana prohibieron el ejercicio de la mujer en cuanto a la abogacía como tal. En la caída del Imperio Romano, por supuesto, ya para finalizar y para culminar con esta interpretación de cómo surge esta profesión nuestra de abogacía, en la caída del Imperio Romano, este ejercicio de la abogacía, del derecho, desapareció de el mundo conocido. Con el Imperio Romano se desapareció el ejercicio del derecho. Perdón, el ejercicio de la abogacía como tal. Donde entonces volvemos a tener vestigios de que surge nuevamente el ejercicio de el abogado para conocimiento de todos. Ya lo vamos a encontrar dentro del estudio de las bibliografías, ya en la España de el rey de Castilla, Alfonso el Sabio. Recuérdense que Alfonso X el Sabio fue el padre del famoso código de las 7 partidas. Fue él mismo fue el quien fundó en España lo que se conoce como el padre jurídico de esta denominada 7 partidas, donde quedó recogido todo lo que es la ciencia de las leyes como fuente de la justicia. Entonces, este señor, rey de España, fue el que fundó ya por los años de 1254 en España, que es de donde descendemos nosotros, la primera facultad de leyes en cánones de leyes como tal de la Universidad de Salamanca, que fue, por supuesto, su creación y fue perfectamente mimada por el rey. De manera sucinta, entonces, y por añadidura, cuando surge el abogado como tal o el estudio de la abogacía ya en nuestro país, provenientes, por supuesto, de los conquistadores españoles, de la influencia de los españoles en Venezuela, formalmente de buena data, de información recopilada, con aseveración perfecta, histórica. El inicio de los estudios de derecho en nuestro país se va a remontar por allá por el año de 1716. Oficialmente, según los registros históricos, insisto, cuando bajo los auspicios del obispo Fray Francisco del Rincón y por supuesto en compañía de este licenciado Antonio Álvarez de Abreu, inauguraron juntos una cátedra denominada de Instituta o Leyes en el conocido Seminario de Santa Rosa de Lima. ¿Con qué finalidad? Por allá en el 1716, estos dos señores, el obispo Fray Francisco del Rincón y Antonio Álvarez de Abreu, inauguraron esta cátedra. La inauguraron con el objeto de instruir a los jóvenes del país en ese 1716, instruir a los jóvenes del país en todo lo concerniente al conocimiento jurídico. Ese es el primer dato en donde tenemos perfectamente conocimiento que se inició el estudio de la carrera de abogado o la carrera del derecho dentro de nuestro país. Aún así, estos estudios incipientes no facultaban en ninguna medida para el ejercicio profesional de la abogacía, aunque los iniciaban de manera, si se quiere, formal.
pero no lo facultaban por la época para el ejercicio profesional. Para poder ejercer el derecho como tal, estos interesados debían trasladarse, por ejemplo, a España y conseguir formalmente, avalando con los estudios que habían recibido aquí en este instituto, conseguir su título profesional certificado y regresar y retornar al país para poder ejercer derecho en esa oportunidad. Pero posteriormente, esta misma instituta, al ser elevado de la categoría de Seminario de Santa Rosa a la categoría de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, las de leyes fue una de las cátedras con las cuales la universidad fue creada en 1721. Y este hecho histórico de la Real y Pontificia Universidad de Caracas en el año de 1721 no es otra cosa que el primer nombre que recibió, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamó? ¿Qué se llamó así inicialmente, mis estimados estudiantes? Si alguno recuerda, los que me quedan, porque ya todos se me han ido, y creo que estuvo pesada la clase de hoy. Este nombre, mis estimados estudiantes, histórico, donde se estudió Derecho por primera vez en Venezuela, donde se graduaron los primeros abogados formalmente, en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, en el año de 1721, no es otra cosa que el primer nombre que recibió la Universidad Central de Venezuela, por allá por el año 1721. Esa es la fecha histórica donde por primera vez se creó o comenzó a funcionar la Facultad de Leyes en Venezuela. El programa de enseñanza en esa época, en 1725, comprendía para aquel entonces todo lo concerniente al estudio de derecho romano, a la enseñanza de todo el derecho español e indiano, y a la vez que ordenó que la cátedra de la instituta debía instruir a todos los estudiantes en la práctica forense y el orden de ¿qué? El orden de enjuiciar. Una vez entonces consumada la independencia del gobierno republicano, esta universidad incrementó, por supuesto, los programas con el estudio del derecho público de gente, y así como también en la Constitución Nacional, posteriormente los estatutos republicanos emanados de nuestro libertador Simón Bolívar en el año de 1827, donde se unificaron los estudios y los cánones de tanto civil en la Facultad de Jurisprudencia, a los que una vez también se incluyó todo un nuevo plan de estudio para la misma universidad. Son las 4:23. Hoy como que estuve muy histórico porque